Gracias, Alberto Fiallo, nuestro abogado, en lo que nuestro Francisco Vázquez se prepara para debutar como cantante en esta noche. María Cela, otra de sus facetas. Ya tú le compraste la boleta del concierto. El primero que compró 4 boletas fue este cuerpo. ¡Eso! Van a No me puedes quejar, Francisco. Dejaste una huella profunda aquí, Francisco. Así es, así es. Cuéntanos, bueno, hoy Alberto. hablamos sobre extinción de dominio y es un término que puede sonar un poquito técnico, pero realmente se trata de ese mecanismo que tienen los estados, en este caso República Dominicana, porque ese proyecto fue aprobado ya en segunda lectura, una iniciativa de 2 grandes amigos, el senador Charlie Mariotti y el senador Julio César Valentín, junto con el senador Adriano Sánchez Roa, donde se prevé un mecanismo para que el Estado pueda recuperar o perseguir los bienes que son objeto de alguna actividad ilícita. ¿Qué vemos regularmente? No vemos? solamente narcotráfico, también prevaricación. No, ¿qué vemos regularmente? Así es. ¿Qué vemos regularmente? Que los narcotraficantes, las personas que se envuelven en el crimen organizado, de repente exhiben bienes, luego de cumplir condena, luego de hacer un acuerdo con el Ministerio Público y exhiben bienes, tanto en República Dominicana como cuando son objeto de condena fuera. He visto muchos casos casos recientes donde los bienes en República Dominicana de personas que fueron condenadas en los Estados Unidos principalmente son utilizados en República Dominicana y son personas que se pasean como grandes capos o como grandes, digamos, millonarios en la República Dominicana sabiendo que esos bienes son objeto de bienes ilícitos. Entonces, para eso se prevé el juicio de extinción de dominio. ¿Qué significa eso? El derecho de dominio es el derecho de propiedad sobre un bien. Entonces se extingue ese derecho de propiedad, se aniquila, se pierde ese derecho de propiedad cuando esos bienes son objeto, son instrumento u objeto de una actividad ilícita, el narcotráfico, crimen organizado, el lavado de activos. Cuando esos bienes se han utilizado, no está prevista la corrupción administrativa. Sin embargo, que me le está sacando el pie a la sin embargo, en la cooperación internacional, el fraude contra el Estado sí podría dar lugar a cooperación internacional. Es decir, si una persona cometió fraude contra el Estado, contra un Estado extranjero, y ese Estado está reclamando esos bienes, sí se puede conceder el decomiso. Porque mira, yo recuerdo que cuando se estaba conociendo el caso contra Félix Bautista en la Suprema, repetía mucho el procurador de entonces, que era Domínguez Brito, que se necesitaba la ley de extinción de dominio para que fuera al revés, para que fuera el funcionario cuestionado el que tuviera que demostrar la procedencia de sus bienes y no al revés. Correcto. O sea, que una persona que se hizo millonario siendo funcionario, que robó muchísimo y que tiene muchísimas propiedades, o político, no tiene que ser funcionario, cualquiera, no se le puede quitar los bienes, no se le acaba el dominio, no se le extingue el dominio sobre esos bienes. Por otro camino. En República Dominicana, y tú me acabas de dar una idea para tratarlo en este programa y en esta sección sobre todo, hay debilidad en el tema de la persecución de la corrupción como tipo penal. Sin embargo, se han abierto, digamos que tipos penales colaterales que pudieran dar lugar a una persecución. Por ejemplo, si ese mismo funcionario que ha cometido corrupción, al mismo tiempo ha hecho defraudación, es decir, ha hecho evasión de impuestos, o ha cometido lavado de activos, esas 2 infracciones son suficientemente graves para dar lugar a un juicio de extinción de dominio. Entonces, sí, María Cela, pero no sería por el camino de la corrupción, porque lamentablemente está penada de manera muy ligera en República Dominicana, sino de esas consecuencias que pudieran ser. Sí, así es, pero se está abriendo, mucho por presión internacional, mucho porque vamos madurando como países, están abriendo figuras como la ley de lavado de activos que vimos, porque ya hemos tratado en el programa, que ha endurecido las penas en todo ese tema de lavado de activos, como también el tema ahora de extinción de dominio. Es muy importante que la gente entienda que no solamente se trata de los bienes objeto de productos ilícitos, sino que también, por ejemplo, en el caso de que sean bienes utilizados para ocultar otros bienes, lo que yo llamo segunda generación de bienes, en el sentido de que si usted obtiene un bien, por ejemplo, si ese bien objeto de una actividad ilícita, digamos que una Jeepeta Rolls Royce, o un Lamborghini Aventador, o un penthouse, usted lo permuta por otro bien, lo cambia por otro bien. Esa segunda generación, por decirlo de alguna forma, de bienes también está afectado de la extinción de dominio. Eso es lavado, es una especie de lavado.
Bueno, ya, no sería lavado propiamente. Si me estoy lavando, sí, o sea, estoy comprando otro que no es el que yo me robé. Pero no con ese fin, que yo me sino, robé. por ejemplo, hasta inclusive la ley prevé la figura del testaferro de una forma muy interesante, y es que esa persona que se comporta con dominio, es decir, si bien está a nombre de otra persona, pero esa persona es, por ejemplo, el que usa el carro, el que vive en la casa, el testaferro. Sí, la sí, figura del testaferro. Como Figueroa Agosto, que tenía sus testaferros a nombre de quien ponía todo el mundo y todos los propiedades, políticos de este país que han robado han tenido testaferros. Ese sería objeto de un juicio. Este juicio es civil, muy interesante, y solamente tiene que probarse que razonablemente esos bienes deben ser o podrían ser objeto o instrumentos de un acto ilícito. ¿Qué pasa si se abandonan esos bienes? Si se abandonan los bienes, esos bienes que se presume que son objeto de una actividad ilícita, lo que se hace en un procedimiento sumamente rápido. ¿Incauta el Estado? La incautación, recuerda que la incautación es un procedimiento preliminar o provisional mediante el cual se indispone un bien. El decomiso, que es como se llama, o el resultado, el decomiso civil, sí. Lo decomisa haciendo una publicación que solamente tiene que durar 30 días o en un periódico de circulación nacional o en la página de la Procuraduría e inmediatamente pasan al poder del Estado. ¿Y si se lo dan a los hijos, a los nietos, si los heredan? También la herencia se prevé la sucesión. Si usted sucede bienes que han sido objeto de actividad ilícita, también pueden ser sujetos a acción, al juicio de extinción de dominio. Bueno, esto es un gran avance en la lucha contra la criminalidad, sobre todo porque la criminalidad organizada se sostiene en ese gran poder económico que ostenta. Entonces, el hecho de que un bien que se presuma que es objeto de actividades ilícitas pueda ser retirado, da lugar a cualquier cosa. Muy importante. Ojalá que no dure 15 años en el Congreso el proyecto. Bueno, ha perimido 2 veces, 2017 y 2018. Muy importante es que se da lugar al juicio de extinción de dominio a cualquier incremento patrimonial no justificado. Ay, pero bueno. Claro. Cualquiera. Sí. Cualquiera. Que no hay que probar que el funcionario es corrupto. Si ese servidor público tiene bienes que no puede justificar, esos bienes van a ser objeto, después de que paguen los impuestos, van a ser objeto Ay, Dios, de qué extinción de bonito dominio. suena. Leyes hay tantas en este país, pero que se cumplan, sobre todo cuando tienen que tocar poderosos, no solamente el mundo político, sino del narcotráfico. Ese es el problema. Gracias, cariño, por estar con nosotros.